Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Creo que pronto están viendo un poco el video, un poco difuso. Vamos a ver si por temas de conectividad se nos mejora en el transcurso de esta charla que vamos a tener. Nuevamente agradezco a las personas que están en este momento conectándose y que están conectadas con nosotros alrededor de un tema que queremos conversar con todos y es temas de estrategia la estrategia de automatización y cómo nos ayuda la estrategia a lograr nuestros objetivos de incrementar la velocidad. Hoy nos está acompañando, tenemos una invitada que es muy especial para nosotros, se llama Nadia Cavaleri. Ella es ingeniera de sistemas, es argentina, además es psicóloga, es especialista en testing, también tiene digamos, amplia experiencia en el manejo de las redes a través de YouTube, ¿cierto? Es coach, pero obviamente es mejor que ella se presente. Entonces, hola Nadia, buenos días, gracias por acompañarnos y quisiéramos conocer un poco más de ti. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias a todos los que se están sumando desde las distintas regiones. Ahí veo que están saludando buenos días, buenas tardes, así que están por distintos lugares, eso está bueno. Gracias a ustedes por la invitación a tener esta conversación y para los que no me conocen, como decías vos, soy Nadia Cavaleri, ingeniera en sistemas y psicóloga. Trabajo en testing y calidad de software hace 16 años más o menos. Soy una apasionada del testing, así que si me siguen por las redes sociales, por YouTube, principalmente mi contenido va por ahí, pero por Udemy, por todos los lugares donde puedo difundir, compartir y conversar, me van a encontrar por ahí. Bueno, Nadia, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo también me presento, mi nombre es Reinaldo Ramos, soy analista de pruebas, soy el encargado de liderar nuestra capacidad de automatización en Choker. También soy ingeniero de sistemas también. He pasado, digamos, por distintos roles en la compañía de analista de pruebas, lo conservo todavía, a pesar de que estoy especializado en temas de automatización. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Hay un primer tema que quisiéramos que conversáramos, Nadie, y es conocer tu punto de vista acerca de lo que es la automatización de pruebas como definición, ¿cierto? Lo que tú pronto has, en toda esta experiencia que has tenido, ¿cómo defines en tus palabras, digamos, lo que es la automatización? Bueno, un poco para el que no sabe o no viene, digamos, del mundo de la automatización, podríamos decir que la automatización de pruebas es hacer que la máquina, que la computadora, ejecute las pruebas que eventualmente las haríamos de forma manual, es decir, que las pruebas se ejecuten sin intervención humana. Después uno puede tomar algunas definiciones como James Bash, ponerle que es un tester muy reconocido, pero para mí es casi un filósofo porque empieza a cuestionar todo y empieza a ir a la etimología de la palabra y dice que en realidad las pruebas manuales también requieren de herramientas y son un poco automáticas y demás. Bueno, para el resto de los mortales, digamos, la automatización de pruebas sería eso, ¿no? Como ejecutar las pruebas que uno eventualmente ejecutaría manualmente, pero sin intervención humana. No sé si a vos te parece, compartís esto o tenés alguna otra visión. Sí, en parte eh, comparte, digamos, como dices tú, desde lo básico que es la automatización y es obviamente utilizar herramientas que nos permitan, digamos, hacer que algunas tareas que realizamos normalmente de manera repetitiva las podamos, digamos, apoyar con el uso de algunas herramientas que repliquen esas tareas que uno realiza, ¿cierto? Sin Sí, es embargo, una digamos, práctica, sí. exacto, sí, es una práctica que donde se requiere tener ese acompañamiento de una herramienta, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, también nosotros hemos entendido y comprendido que la automatización también es el uso adecuado también de procesos, de modelos y de herramientas que no solamente replican la ejecución, sino que también apoyan otras actividades que están dentro del proceso de desarrollo, ¿cierto? Ya enfocándolo a lo que hacemos nosotros hoy en día. Nadia, yo he escuchado mucho que en las compañías se habla mucho como
acerca de la prueba manual y de la prueba automatizada. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Realmente son dos tipos de pruebas o tú cómo lo ves? Yo creo que son dos tipos de ejecución, ¿no? Que capaz la prueba es la misma, pero la forma en que se ejecutan es diferente. Y me parece que son tipos de pruebas complementarias, ¿sí? Que no es como, uy, si ahora que está automation no hacemos más pruebas manuales, ¿no? Sino que hay un soporte en esas pruebas, el testing, el famoso miedo a el testing manual va a desaparecer, ¿no? Porque aparece automation, y no, porque justamente es complementario, y a veces sirve más automatizar y a veces sirve más hacer pruebas manuales, ¿no? Sí, es algo en el que nosotros también desde Choquer hemos tratado de aclarar, digamos, en el sentido de que la prueba automatizada o, pues, no es una prueba en particular diferente. Las pruebas tienen su enfoque y la automatización es una estrategia de ejecución, es una táctica de cómo yo abordo, digamos, la etapa de ejecución de mis pruebas, ¿cierto? Lo puedo abordar de manera manual, o sea, hacerlo directamente, o me puedo apoyar en la herramienta para realizar las ejecuciones, pero toda la definición de la prueba, diseñarla, enfocarla, todo es un tema que es cognitivo, sale de nuestra mente y por lo tanto no es un tema, llamarlo a veces manual, suena como darle como un ámbito un poco menos importante hacia la prueba, digamos, que se ejecuta con automatización. Ahí estoy de acuerdo contigo en que no son pruebas diferentes, no es un tipo de prueba, es una estrategia que utilizo para Sí, complementar. muchas veces es esto que vos decís, ¿no? Como que se desestima el hecho de hacer pruebas manuales, ¿no? Es como si uno fuese inferior por hacer pruebas manuales en lugar de automatizadas, cuando la verdad que la importancia que tiene toda esta carga cognitiva que vos decís, de pensar la estrategia, de decidir qué se va a automatizar, de darle soporte al automatizador, ¿no? Porque el automatizador es alguien que está más del lado del código que del negocio. Entonces todo esto es importantísimo. Exacto, sí, correcto. Nadia, cuando tú hablas de automatización, ¿qué beneficios inicialmente o qué beneficios nos podrías decir que tú haces por tu experiencia, has logrado, digamos, materializar o qué buscas cuando estás, digamos, pensando en implementar una estrategia de automatización? Bueno, hay muchos beneficios de automatizar. En principio, uno pensaría, bueno, las pruebas se ejecutan más rápido, ¿no? Que sería como el beneficio que más aparece cuando uno habla con la gente del negocio. ¿Qué es lo que espera? Espero que todos estos testers no estén haciendo regresiones y ese mes de regresión pase a horas, ¿no? Es como lo que uno más escucha. Pero en realidad hay muchas otras cuestiones. Está el hecho de recibir un feedback inmediato, o sea, por ahí después hablamos un poquito de la estrategia de automatización, pero si uno automatiza en el nivel adecuado, el feedback que recibe de esa automatización es muy rápido y entonces nos ahorramos tiempo, nos ahorramos en consecuencia dinero. Después el tema de tener a ese tester manual ejecutando siempre las mismas pruebas, es una pérdida de tiempo realmente. Entonces, podemos automatizar ahí y poner a esa persona a hacer algo mucho más productivo, algo más creativo, algo que lo motive, ¿no? Entonces, impacta por todos lados, a nivel de equipo, de costos, y después, obviamente, la eficiencia, ¿no? De esa ejecución, porque la ejecución es más rápida, porque la podemos correr en cualquier horario y no tenemos que pagar horas extra porque el proceso corre de noche, o el proceso no se toma vacaciones, o no sé, no se va a tomar, bueno, acá mate, allá café con un compañero del equipo, ¿no? Entonces es mucho más eficiente esa corrida. Esa es como alguno de los beneficios. Seguramente me esté, bueno, voy recordando el tema de que hay pruebas que necesariamente tienen que ser automatizadas porque no las podemos hacer de otra manera. O sea, si tuviésemos que probar la performance de un sitio con 1 millón de usuarios, o sea, esa prueba de manera manual sería imposible, ¿no? Imagínate coordinando 1 millón de personas, 1, 2, 3, ya, ahora y todos probamos, es una locura. Entonces, necesariamente hay pruebas que tienen que ser automatizadas. Y después el tema de la portabilidad, ¿no? Nos ahorramos correr esa misma prueba en un montón de dispositivos, plataformas y demás, que cada día hay
más miles y miles y cientos de combinaciones. Ahí dijiste algo muy interesante y es que la automatización no solamente se enfoca a replicar y hacer una verificación del funcionamiento de la aplicación desde el punto de vista de que haga lo que tiene que hacer, sino que también se puede aplicar a otros atributos. ¿Cierto? Ahí nombraste, por ejemplo, evaluar, digamos, el performance de una aplicación, ¿cierto? Entonces, la automatización no solamente, o como te había dicho inicialmente, es apoyar, digamos, esa parte de ejecutar, digamos, mis verificaciones a nivel de comportamiento de la aplicación, sino que le puedo dar Bueno, otros usos adicionales. Yo exacto, sí. quería complementarte algo que dijiste y que lo primero que pensamos todos y las compañías es yo quiero automatizar porque quiero ser más rápido, ¿cierto? Quiero tener más velocidad. Pero también la automatización, como lo dijiste, también te trae obviamente, al ser más rápido, te incrementa la productividad y tú puedes hacer más cosas, ¿cierto? Que no harías si no tuvieras ese apoyo. Entonces puedes aumentar la cobertura de tus pruebas, es decir, dejar de probar cosas que en condiciones normales, sin el apoyo de las herramientas, tendrías que dejarla de probar, es decir, por asumir el riesgo de no probar ciertas cosas para poder salir a tiempo. Entonces creo que también eso es algo muy importante. Y hoy en día que se está hablando de metodologías basadas en integración continua, en el testing continuo, en el despliegue continuo y DevOps, pues la automatización se vuelve parte principal del proceso. Sin esa automatización, en distintos niveles, no podría, digamos, poder agilizar esos despliegues de desarrollo. Entonces creo que también es un tema, eh, beneficios que no necesariamente al comienzo vemos, pero que vienen de manera atadas también al hecho de usar estrategias de estos. No sé si ibas a decir algo que te interrumpí, de pronto. No, sí, totalmente iba a ampliar el primer punto que vos decías, que se extiende a pruebas no funcionales y totalmente, si pensamos en pruebas de seguridad, no podemos pensar en pruebas de seguridad si no metemos un poquito de automatización ahí, o si estamos haciendo, no sé, pruebas de accesibilidad, hay algunas herramientas que automáticamente te corren reportes de accesibilidad, entonces no solo es el apoyo a las pruebas funcionales manuales, sino también a las pruebas no funcionales. Correcto, sí. Ya que estamos tocando el tema, hay una serie de, nosotros decimos acá mitos, ¿cierto? Como leyendas urbanas, donde a veces se dice, no, listo, automatizar es muy complicado, es muy difícil, o simplemente yo lo resuelvo trayendo una herramienta que ve eliminar el trabajo, entonces ya comprando la herramienta yo puedo, digamos, voy a obtener el beneficio de la automatización, porque la herramienta es la que me resuelve, o puede que la solución de mis problemas sea automatizada. No sé qué opinas, o si has escuchado algunos otros mitos cuando, digamos, que han solicitado el apoyo en el planteamiento de esas estrategias. Eh, por ahí más que mito, la falsa expectativa, ¿no? De lo que uno puede lograr con automation. Y después la frustración asociada cuando empiezan el proyecto y ven que no se alcanzó, porque bueno, porque no estaban bien seteados los objetivos, porque eran demasiado ambiciosos o porque ya uno los veía y decía, pero ¿por qué no dijiste esto de entrada que te avisaba que era imposible, ¿no? Un poco eso. Después, bueno, hay que hacer una buena elección de la herramienta, ¿no? Porque hay muchas herramientas que venden como, en términos de mito, ¿no? Que venden magia, como que de un día para el otro te automatizo todo sin saber nada, y bueno, y después uno se da la cabeza contra la pared. Sí, mitos de estos escuché, lo cual no quiere decir que algunas de estas herramientas no sirvan, ¿no? Pero no es tan fácil como despertarse de un día para el otro y decir, ah, implemento una herramienta de estas y ya tengo todo automatizado. O sea, la herramienta sola no te va a hacer el trabajo, tienes que acompañarlo de unos procesos, de unos modelos, de Exacto, saber. y además no te va a hacer el trabajo una vez y para siempre. Eso ninguna herramienta va a hacer un trabajo una vez y para siempre, sino que hay un mantenimiento, que muchos se olvidan de que hay que mantener estos scripts. Sí, sabes que eso es un tema que nos golpea mucho y es la expectativa de creer que lo hice hoy y ya no lo tengo que volver a tocar. La aplicación continúa cambiando, las pruebas van a seguir evolucionando y en ese orden de ideas eso impacta
las automatizaciones que estén desarrolladas alrededor del tema. Entonces también es necesario pensar en el mantenimiento. A veces hay personas que dicen, no, yo invierto en un tiempo y listo, ya con eso resolví todos mis problemas. Sí, tienes razón Y en el tema del seguramente mantenimiento. a vos te debe pasar que estás muy del lado de automation y hace bastante tiempo. eh, el tema de que antes lo que te pedían eran, vení, tráeme tu equipo, automatizame esto y andate. Y ahora en realidad lo que te piden es, automatizame esto, déjame el conocimiento, enseñame, porque yo esto lo voy a tener que seguir manteniendo, ¿no? Como que tal vez también hay un enfoque, un cambio en el enfoque del servicio que se pide. Sí, bueno, ahí vamos a hablar un poquito, creo que más adelante, de esa expectativa que tienen el cambio de los perfiles de las personas que hoy operamos en pruebas, ¿cierto? Que va muy ligado a lo que estás diciendo. Ya la expectativa de los clientes no es, venga, me atiende un proyecto de automatización, me construye y te vas, sino que también requieren un servicio continuo, una atención continua, mantenimiento y desarrollo continuo de artefactos que permita, que siga soportando, obviamente, y que se conecte al proceso de desarrollo, ¿cierto? Como un proceso más integral. Entonces creo que ahorita lo podemos conversar alrededor de lo que es el desarrollo del perfil de los analistas de pruebas. Y es que yo me presenté como analista de pruebas porque todos, realmente, a pesar de que nos especializamos en alguna herramienta, no perdemos o no deberíamos de perder en cierta medida esa capacidad de análisis de identificar los riesgos y saber para qué estamos automatizando algo, ¿cierto? No es solamente invertirle tiempo por darle, que también eso sucede mucho, que se vuelve objetivo en la automatización, más no resolver el problema o disminuir el riesgo sobre las aplicaciones que estamos probando, ¿cierto? También puede suceder. Nadia, respecto a los riesgos, que creo que nombramos algunos, ¿cierto? Pero hay muchos riesgos que se materializan o se presentan o que uno tendría que prever antes de empezar a automatizar, ¿cierto? Eso le va a servir mucho a las personas para saber, bueno, me quiero meter en el tema de automatización, venga, pero ¿qué puede llegar a pasar si de pronto no lo abordo? ¿O qué es lo normal que me puede presentar en el camino? Eh, lo, eh, es cierto esto que vos decís, hay que tener en cuenta que la curva o sea, no hay que idealizar la automatización, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay ciertos riesgos, que si nosotros los podemos manejar, hacemos una buena gestión de esos riesgos, los podemos sortear, digamos. Si no, se convierten en un problema. Y esos riesgos están asociados con tener una alta curva de aprendizaje, o sea, no es tan fácil de alguna manera empezar a hacer un testing automatizado, como por ahí es más accesible el hecho de hacer pruebas manuales. La curva de aprendizaje de las herramientas de automation lleva su tiempo, porque tenemos que aprender, en el mejor de los casos, a programar si es que no sabemos, pero si no tenemos que empezar de mucho antes, del paradigma de programación orientado a objetos, de algún lenguaje de programación, de patrones de diseño. O sea, no es que de un día para el otro me levanto y automatizo. Después el tema del mantenimiento es otro riesgo, ¿no? De saber que si tu aplicación va a cambiar, los scripts tienen que cambiar, no crear falsas expectativas en relación a que todo se puede automatizar, porque no todo se puede automatizar, y ahí es muy importante la testeabilidad del código. Y un riesgo que para mí últimamente es el que yo más vi, es el tema de no tener una estrategia al momento de automatizar. Entonces, el que empieza a automatizar y dice, voy a automatizar, empezando a automatizar los procesos que hace el tester manual, y entonces automatiza los escenarios end-to-end en lugar de respetar el patrón de la pirámide de automatización, está medio al horno, digamos, diríamos en Argentina, ¿no? Es como, estás un poco destinado al fracaso porque no es lo sugerido, ¿sí? No venimos a reemplazar el mismo escenario que hace el tester manual, sino que la estrategia más adecuada sería guardar una buena proporción de acuerdo a la pirámide de automatización. Sí, ahí digamos que nosotros particularmente pienso que esas herramientas que nos dicen dónde yo debería poder invertir más tiempo y mejor esfuerzo para obtener resultados más rápidos, que es lo que nos dice la pirámide, es donde uno estratégicamente debería enfocarse, ¿cierto? Como dices tú, digamos, los unitarios, sí o sí,
son muchas, ¿cierto? Son más técnicas, son más fáciles de automatizar, ¿cierto? Digamos que abordar una prueba en tu un flujo completo de negocio, pensar en automatizarlo, pues el tiempo que nos va a tomar va a ser demasiado amplio. Pero si yo voy construyendo así como construyo el desarrollo, que comienzo desde el código y lo verifico, paso por las APIs y las verifico, integro el código, y voy llegando hasta que llega al punto de negocio, gradualmente tú puedes ir teniendo digamos, armando el Lego, que al final te lleve a tener tus flujos en tu también desarrollados. Pero si arrancas directamente desde allá y no has hecho todo el recorrido completo, probablemente no vayas a obtener, digamos, los beneficios más rápido, se va a demorar mucho más y va a ser mucho más costoso. Es donde de pronto se puede tender a abandonar, digamos, y a pensar que la estrategia fue un fracaso. Hay unos riesgos que pronto también quisiera mencionar, y son dos particularmente que se materializan mucho, ¿cierto? Y en los que hay que pensar antes de empezar a abordar. Es el tema de la consecución de los datos, ¿cierto? Pues las automatizaciones, igual que las pruebas, independientemente de la forma en que lo ejecutemos, requieren que dediquemos un tiempo en pensar qué datos voy a necesitar para poder replicar mis pruebas, porque realmente lo que nosotros hacemos es replicar un comportamiento, y ese comportamiento se replica en gran medida en que tenga los datos suficientes para hacerlo, ¿cierto? Normalmente no le dedicamos mucho tiempo a esa preparación, en ninguno de los casos, sea ejecución manual o ejecución con automatización. Y creo que es un tema en los que tenemos que reforzar mucho todos, y es darme ese tiempo de modelarlo, de buscarlo, de saber dónde lo voy a obtener, de tener suficientemente data, porque si muchas veces haciendo una prueba el dato se quema o se pierde y necesito conseguir otro, y mientras voy y lo consigo, digamos que es algo muy dispendioso. Entonces creo que ahí es dedicarle un bastante tiempo al tema. Y el otro punto es el tema de los ambientes. También para nadie es un secreto que parte de los retrasos que tenemos en nuestras iniciativas se debe a que los ambientes son muy inestables cuando estamos en los ambientes de pruebas, en esos ambientes previos a la producción. Y creo que forma de mitigarlo también es también trabajar en equipo con el cliente, con sus equipos de desarrollo, infraestructura, en tratar de tener unos ambientes y unos sistemas un poco más estables que faciliten, digamos, la ejecución de los robots, ¿cierto? Porque si no, pues obviamente el robot va a empezar a tener problemas, situaciones que no permitan que avance, y esto va a hacer que tal vez nos frustremos al ver que me demoraba más, me estoy demorando más tratando de hacer que un robot funcione, aunque si yo ya he hecho la prueba hace rato a mano, ¿cierto? Creo que es también otro de los puntos ahí que quisiera complementar. Nadia, ¿qué nos sugieres o qué herramientas tú utilizas para identificar por dónde conviene mejor arrancar? O sea, ¿qué herramientas crees desde el punto de vista de pruebas un analista debería apoyarse? Como para decir, listo, no, ve, aquí sí o sí debería usar automatización, o no, ve, aquí definitivamente en este enfoque no lo debo hacer más bien de otra manera. Para mí lo primero que hay que hacer y lo más importante, y creo que por eso el nombre de la charla, es la estrategia. O sea, pensar antes de meter una línea de código, antes de solicitar un acceso, antes de cualquier cosa, hay que pensar qué es lo que vamos a hacer con esta automatización. Y para eso sí necesitamos herramientas. No digo herramientas de software necesariamente, ¿no? Digo... tal vez son herramientas que nos ayuden a pensar, ¿no? En este sentido las llamo herramientas. La pirámide de automatización es una herramienta que tenemos que tener acá, ¿no? Yo enfatizo mucho en esto, en mi curso de testing en contextos ágiles, porque me parece que es el error más frecuente, como te decía antes. Pensar la proporción de pruebas unitarias de integración de sistemas y UAT, bueno, eventualmente que se automatizarán. Otra herramienta que nos puede ayudar a pensar esto es el cuadrante del testing ágil, ¿no? Que hay un autor que superpone la pirámide de automatización con el cuadrante del testing. Y eso para mí fue un hallazgo, porque permite pensar no solamente desde el punto de vista de pruebas funcionales, sino de otros tipos de pruebas complementarias. Otra herramienta que nos pueden ayudar son heurísticas. Hay una heurística que es RC,
que nos indica qué cosas sería buena que probemos en una regresión. Y la verdad que las pruebas de regresión son las mayores candidatas a ser automatizadas, ¿no? Entonces, valernos de este tipo de heurísticas. Y después la experiencia, que eso siempre suma, hacer lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Creo que esas son como las principales herramientas que nos ayudarían a definir una estrategia de pruebas. Yo voy a complementar algo, tú lo dijiste desde el punto de vista del testing, y yo voy a dar unos elementos que también les puede ayudar a las personas a identificar dónde automatizar desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, las pruebas unitarias sí o sí son candidatas número uno de ser automatizadas. Las pruebas a nivel de APIs, es decir, consumir servicios, sí o sí necesitas herramientas para poderlo hacer. Es muy fácil automatizar, existen muchos frameworks y herramientas que hacen este tipo de consumo de una manera muy fácil. Aprenderlo no toma la curva de aprendizaje de estas herramientas, realmente es muy corta y hay mucha información en la web que permite aprender a usarlas. Y las ejecuciones de esas pruebas son muy estables, es decir, son muy eficientes. Tú puedes ejecutar una API pues, en cuestión de segundos, ¿cierto? Entonces ahí sí o sí tú te vas, casi que te vas orientando. Donde también es viable poder pensar en automatizar desde el punto de vista técnico todas tus aplicaciones que trabajen a través de web, esas aplicaciones móviles, pero no estoy diciendo que porque el hecho es que sea web o móvil te vayas de una que sí, pero complementas esa tecnología con los conceptos de testing que nos dijiste, o las herramientas que nos mencionaste, los parámetros, las pirámides, creo que podrían ser unas buenas candidatas. Donde de pronto no sugiero, desde el punto de vista técnico, aquellas aplicaciones que son consideradas desktop o de escritorio, esas que son cliente-servidor, cuyas tecnologías son muy, digamos, ya muy obsoletas y las herramientas no se adhieren o no interactúan muy bien con este tipo de tecnología, lo que hace que el esfuerzo de construir cualquier solución alrededor de ellas se vuelva muy complicado, ¿cierto? O por ejemplo, aquellas soluciones en las cuales tienes que tener elementos de seguridad que están diseñados para precisamente evitar el fraude después, por ejemplo, los CAPTCHA, el tener algunos tokens virtuales, bueno, algunos mecanismos de seguridad o autenticaciones biométricas, por ejemplo, que van a complejizar un poco más el tema de poderlo hacer. Es buscarle salida en conjunto con los equipos de desarrollo y decir, bueno, yo cómo puedo en ambiente de pruebas, digamos, simular o tener o quitar esos elementos de seguridad temporalmente para poder facilitar los temas de automatización. Creo que son los dos puntos que yo quisiera como aportar a él. Sí, coincido. Quiero resaltar esto de lo que sucede cuando se junta un técnico y un funcional, ¿no? Como que se potencia, y acá fue como el ejemplo, ¿no? Que me pareció piola de señalar. Y bueno, más allá de la estrategia, o sea, yo lo que mencioné fue pensando en qué herramientas uno se puede apoyar, ¿no? Pero también quería remarcar que no es lo único que hay que tener en cuenta como factor clave del éxito de la automatización. O sea, después hay un montón de otras cuestiones a considerar, como la testeabilidad de la aplicación, cuál es la herramienta más adecuada para hacerlo, si tengo las personas, si no las tengo que capacitar, ¿no? Hay como todo lo que está relacionado con la planificación de esa automatización es clave también para el éxito, ¿no? La estrategia es una partecita de esa planificación. Sí, hay esas dos cositas que dijiste, que es como la visión del testing y la visión del tester y la visión del técnico, ¿cierto? Que al juntarlas te ayudan a que podamos tener una estrategia adecuada, lo que llamamos nosotros, particularmente en Choque, lo llamamos el análisis de la viabilidad funcional, es decir, que funcionalmente me genere valor, y en eso me apoyo en lo que tú nos mencionaste. Y lo otro es cómo eso que yo considero me genera valor, hago una viabilidad técnica, es decir, miro si técnicamente con las herramientas que tengo lo puedo hacer, ¿cierto? Porque puede ser que algo que genere valor, pero técnicamente sea viable. Entonces, estas dos análisis se complementan y es lo que nos va a dar, digamos, la posibilidad de decidir si podemos continuar en ese desarrollo. Quiero hacer
Bueno, aquí una pausita porque veo que hay muchas preguntas, entonces quería decirles a todos que vamos a dejar un tiempito, 10 minutos antes de terminar, para que podamos leer algunas de las preguntas y mirar si podemos dar respuesta, digamos, aquí, ¿cierto? Para que podamos poder eh, seguir abordando los temas que teníamos aquí en nuestra agenda. Yo, entendiendo que tú apoyas y asesoras muchas compañías en la implementación de sus modelos de pruebas, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves tú el perfil del tester? Es decir, tú ves, pues lo digo porque nosotros aquí vemos que el tester hoy en día se le está pidiendo o el mercado está exigiendo que un tester deba tener esas capacidades técnicas para poder desarrollar sus propias automatizaciones. Pero no es fácil, ¿cierto? Entendemos que no es fácil. ¿Cómo has planteado tú resolver ese problema o cómo ven ustedes allá, digamos, los perfiles de los analistas? ¿Tienen esa segmentación o están buscando ese analista integral? ¿Cómo se está moviendo el mercado allá donde tú estás? Yo lo que veo es que está bien, a ver, cada día se requiere más automation, eso es cierto, está cada vez más demandado. Incluso está mejor pago que el tester manual. Se sigue buscando testing manual funcional, o sea que sigue estando esa, no sé si esa división, ¿no? Ese complemento entre lo que es el testing manual y el tester automatizador. Pero el tester manual, que solamente a partir de un requerimiento empezaba a decir cuáles eran los escenarios de prueba, ya no se le pide solo eso, ¿no? Se le pide que tenga un mindset ágil, que pueda tener buenas habilidades de comunicación, integración con el resto del equipo, que sea inquieto, que vaya, que pregunte, que cuestione, que complemente, ¿no? Que no le diga, la especificación está desactualizada, ¿no? Que vaya y sea capaz de actualizar esa especificación, que tenga, sin llegar a ser automatizador, que tenga ciertos skills técnicos, que pueda usar, no sé, las DevTools que aparecen en el navegador, o que pueda usar una herramienta como Postman o Swap UI para hacer alguna prueba de integración, sin, reitero, ¿no? Sin necesidad de automatizar esas pruebas para que después se corran solas, pero que pueda interpretar eso, que tenga conocimientos de telecomunicaciones para poder entender los paquetes que se intercambian, ¿no? Por ahí uno puede esperar, hay cada vez se le da más importancia a la accesibilidad porque en muchos países empezó a ser ley, entonces que empiece a involucrarse en otros aspectos importantes de la aplicación. O sea, es un tester manual que no es el mismo tester manual de hace 15 años cuando yo empecé, ¿no? Es un tester manual mucho más completo. O sea, iniciar desde, o sea, el tester se tiene que ir evolucionando y especializando su perfil como cualquier otra profesión, ¿cierto? Casi que el tester se volvió una profesión eh, que requiere, que requiere unas habilidades técnicas que debe ir desarrollando, ¿cierto? Que tiene capacidad de identificar riesgos alrededor de distintos atributos de la aplicación, ¿cierto? No solamente su funcionamiento, sino riesgos no funcionales, riesgos como los que tú dices de comportamiento, accesibilidad. ¿Cierto? Que Exacto. tenga esa Tanto capacidad. técnicas como no técnicas, ¿no? Porque lo no técnico también se valora un montón. El hecho de ser bastante autodidacta en ese aprendizaje es algo muy valorado por las empresas, ¿no? Que no estar ahí esperando que alguien me explique algo, sino poder uno autocapacitarse. Bueno, lo que decía antes, ¿no? La proactividad, la comunicación, el trabajo en equipo, ¿no? Lo técnico es muy importante y esto otro también. Eh, bueno, el tema del inglés, que a muchos por ahí les cuesta, pero es una puerta al mundo porque cada día estamos más internacionalizados y pandemia de por medio, ya no hay límites en cuanto al trabajo. Eh, sí, es un complemento de todo, ¿no? De lo técnico, de lo académico, de los soft skills. Para que alguien decida saber de DevOps, saber de performance, correcto, sí, son evaluar esos atributos de rendimiento de las aplicaciones, de seguridad, ¿cierto? Empezar por temas básicos. Es decir, la importancia del tester, por lo que todos creo que estamos
entendiendo, y va más allá de solamente saber de pruebas y de una metodología, sino ya aprender mucho más y cada vez desarrollar esas habilidades. El tema técnico sabemos que es un tema que hoy demanda mucho, pero también es muy importante que a veces cuando el conocimiento técnico no está, es saberlo complementar, ¿cierto? Armar equipos que se autocomplementen. Es decir, si yo tengo un equipo de analistas o de testers que identifican claramente esas oportunidades de automatización, que saben plantear estrategias, que saben entender que su responsabilidad está alrededor del negocio y que la automatización es simplemente un tema que me va a complementar. Yo podría decir, yo identifico claramente lo que necesito, traigo esa capacidad o ese especialista en automatización que me desarrolle porque es hábil y sabe, me va a hacer esto muy rápido y muy, ¿cierto? Va a ser muy eficiente construyéndomelo, pero después yo me vuelvo responsable de darle el uso adecuado y seguirlo utilizando y sacarle mejor provecho. Entonces, no necesariamente cuando le decimos a un tester tienes que saber de automatización es porque tengas que saber desarrollar, no necesariamente en primera instancia. Tú puedes ser muy eficiente en tus labores sabiendo utilizar las herramientas o sabiendo utilizar lo que te desarrolla, ¿cierto? Creo que eso es un tema muy importante. Y más en los equipos. Sí, es un poco esto de las habilidades en T, ¿no? De decir, bueno, yo me especializo en algo, pero después tengo un poquito de conocimiento de cada uno de lo que hace cada uno de mis compañeros del equipo. Sé un poquito de desarrollo, entiendo que es un merge, una branch, no sé, entiendo cómo está estructurado ese código, tal vez. Pero así como entiendo eso, entiendo un poquito y me puedo comunicar con el diseñador que pretende hacer una mejor experiencia para el usuario y me puedo comunicar con el analista de negocios y entonces entender bien esa vertical de negocios. Es como, bueno, mi especialidad es testing, ¿no? Pero yo también sé un poquito de cada una de las otras cosas. Sí, ¿tú qué piensas de esta metodología o práctica que está ahorita también, digamos, en furor también, se está conversando mucho sobre el tema del continuous testing? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves? Me parece que está buenísimo, que es súper necesario, que va de la mano de Continuous Delivery, Continuous Deployment, Continuous Integration, me parece, pero también me parece que hay que estar maduros para hacer eso, ¿no? Es el famoso no agregar más caos al caos, ¿no? Si estamos maduros, avancemos hacia ese lugar. Pero si recién estamos empezando, tenemos todo desorganizado, no sabemos muy bien cómo automatizar, por dónde empezar, y bueno, vayamos de a poco. Sí, correcto. Creo que es parte de la madurez a la que hay que ir buscando llevar a nuestros clientes, ¿cierto? Y que impulsamos, obviamente, y estar a tono con las automatizaciones. Ahí hay un concepto que yo particularmente trato de dar la diferenciación y es una cosa es la prueba automatizada y otra cosa es la automatización de las pruebas. Entonces, aunque suenan similares, una tema es desarrollar unos artefactos que me ejecutan la prueba y otra cosa es automatizar el proceso, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a automatizar los procesos y lo conecto con la automatización de los procesos de desarrollo, que son los CI/CD, pues ya los ciclos y las tareas que hacen que un desarrollo se integre y se despliegue hasta que se despliegue automáticamente, es lo que nos va a impulsar el tema de la automatización. Entonces, ahí son dos conceptos también que es bueno también tener en cuenta porque a veces llamamos las cosas, ¿cierto?, de una manera y no necesariamente pueden significar lo mismo. Nadia, por último, pues, bueno, no sé si tengas de pronto alguna conclusión o alguna recomendación que nos quieras dar de tu expertise. Eh, mi conclusión sería, la automatización nos va a resultar muy útil en tanto la usemos bien, ¿no? Si no tenemos una estrategia clara, si no sabemos para dónde vamos, si empezamos a automatizar cual monkey testing, entonces lo único que estamos haciendo es perder tiempo, dinero, recursos, bueno, cosas que a nadie le gusta perder, ¿no? Pero si lo hacemos bien, podemos tener un montón de casos de éxito para aprender, para compartir y para eficientizar nuestras pruebas.
No sé ¿qué te parece o qué tenés vos para decir? Sí, no, totalmente de acuerdo. Complementaré la invitación a todas las personas que trabajamos en este gremio, digamos que es muy amplio, que ha venido creciendo a nivel mundial. Creo que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de, de profesionales en esta área, ¿cierto? De por sí es un país en el cual hoy en día se ha vuelto, digamos, eh, un hub internacional importante para apoyar compañías de otros países que buscan, digamos, personal especializado y lo vienen a buscar muchas veces en Colombia. Tenemos ejemplos de muchas empresas internacionales que operan desde acá y de otros países también de Sudamérica. Entonces, la invitación es a interesarnos cada vez por desarrollar nuestro perfil, por los avances en los que nos está llevando a esta profesión, de la importancia que somos para las empresas en ayudarles a generar confianza en sus aplicaciones, que sus aplicaciones tengan el mínimo de riesgo de presentar errores en producción, porque un error en producción es la afectación a millones de clientes. Entonces, entender nuestra participación y aporte en estos procesos es demasiado importante, ¿cierto? Y creernos que somos importantes y de esa manera ganarnos los espacios en estos equipos ágiles que nos han traído cosas muy buenas, como la comunicación, el trabajo en equipo, pero también nos involucraron un reto muy importante y es poder nosotros tener criterios para opinar sobre y participar y dar ideas alrededor de lo que los desarrollos tienen que tener y cómo aportamos nosotros para que eso se haga de manera más eficiente. Nadia, muchas gracias. Voy a leer unas preguntas que nos pasaron por acá, ¿cierto? Hay una pregunta que nos dice, ¿qué le aconsejaríamos a una persona que recién está comenzando en testing, por dónde, digamos, abordar su proceso de aprendizaje? Tú que tienes tanta experiencia en temas de aprendizaje, ¿qué le aconsejarías a esa persona? Bueno, esta pregunta la respondo, si no es a diario, es todas las semanas. Alguien escribiéndome ahí por LinkedIn, por YouTube. Lo primero que les diría es, bueno, en general suelen ser personas que hicieron un curso de introducción al testing o que se quieren meter en testing. Entonces les preguntaría, ¿vos querés seguir para el lado de testing manual o querés meterte para el lado de testing automation? Porque para el lado de testing manual un curso de introducción al testing es muy poco. Entonces tenés un montón de cosas para aprender, ¿no? Todo esto que les mencionaba, metodologías ágiles, testing exploratorio, DevTools para testers, bueno, todos esos son cursos que tengo, pero además, no sé, Postman, Swap UI, todo eso no tengo, pero también digo que hay que aprenderlo, ¿no? Toda esa formación del tester manual. Ahora, si uno quiere ir para el lado de automation, está buenísimo que haya hecho algo de introducción al testing, porque es súper necesario, porque uno para automatizar tiene que saber qué es lo que va a automatizar y entender las pruebas que se hacen. Pero si vas para el lado de automation, yo te diría, bueno, aprendete un poco de pensamiento computacional, qué es un algoritmo, programación orientada a objetos, después aprendete un lenguaje de programación y después aprende a automatizar pruebas, ¿no? Ese es el camino como para ir hacia el lado de automation. Sí, desde el punto de vista de automatización, yo le podría aconsejar reforzar mucho sus temas de lógica de programación, de aprender un lenguaje, de empezar a practicar y a retomar esos temas de aprendizaje alrededor del desarrollo. Primero porque te va a ayudar a desarrollar, llegado el caso, tus propias automatizaciones. Segundo, porque vas a tener una conversación diferente con tu equipo, es decir, en nuestro equipo trabajamos con desarrolladores, y si yo conozco desarrollo y tengo, digamos, en mi conocimiento, digamos, herramientas, pues puedo también sugerirle y puedo hasta identificar errores de pronto de manera más fácil que no lo haría un usuario convencional, ¿cierto? Un usuario final, porque pues igual nosotros hacemos como varios roles de eso. Algo que no dije, pero que me parece, perdón la interrupción, pero que me parece importante en los dos casos, en el de manual y automatizado, el tema del saber base de datos.
y modelos de base de datos relacionales, SQL y demás. Sí, sí, también es muy importante. La mayoría de pruebas se complementan con verificaciones en las bases de datos posteriormente, después de que uno hace las ejecuciones. Y los datos, pues obviamente es un tema demasiado importante hoy en día para todos los negocios. Creo que también es algo muy, muy importante. Exploren herramientas que hay gratuitas, herramientas que existen en el mercado, que te ayudan. Hoy en día hay muchas herramientas que hacen temas muy puntuales, te ayudan a hacer una prueba de API, te ayudan a hacer una prueba de un frontend de una manera muy simple. No son herramientas muy robustas, pero si lo que necesitas es resolver temas repetitivos dentro de tus pruebas, creo que puedes explorar ese mundo de herramientas. Estos portales en el que Nadia participa como de Udemy a través de Nadia es instructora. Hay una gran variedad de temas y de conocimientos que existen en la nube. Hoy las limitantes realmente no las ponemos nosotros mismos. Entonces la limitación también es, creo que tú lo mencionaste, el autoestudio, el auto buscar siempre el apoyo y creo que en la nube hay mucha información que podemos utilizar para complementar. Bueno, Nadia, no tenemos, digamos, más preguntas. No sé si alguien... Sí, hay otra. De pronto alguien tiene alguna pregunta que quisiera que le ayudáramos acá. Yo creo que es esa misma, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por aquí alguien hacía un comentario más que una pregunta y es respecto al tema que me mencioné hace un rato del CAPTCHA. Dice, a veces el problema es porque seguridad no lo quiere deshabilitar para la automatización. Listo. Sí, encontramos que muchos clientes normalmente nos limitan, pero recordemos que este tema del agilismo, nuestra tarea es gestionar, ¿cierto? Como tester, gestionar, escalar, buscar la salida a las situaciones. Probablemente vamos a encontrar muchas restricciones en nuestros clientes, pero nuestra tarea es siempre tratar de gestionar cómo hacerlo, ¿cierto? Bueno, por acá hay una pregunta que aparece, ¿cómo saber si estoy preparado para mi primer empleo en tester? Muy buena. Si pasaste por las entrevistas, entonces convenciste al recruiter y al técnico que estás preparado para tu primer empleo en testing. Siempre es una cuestión de confianza, ¿no? Para mí lo que no podés no saber es todo lo que está en un curso introductorio de testing. Si sabés hacer eso aplicándolo, armar un caso de prueba, pensar ideas de prueba, reportar un defecto, si sabés hacer eso y además convenciste a tus entrevistadores de que podés ocupar el puesto, anda con confianza, ¿no? Porque siempre está el miedo no, esto del impostor, ¿no? De decir, uy, estaré a la altura de lo que me piden. Si te contratan como tester junior, quédate tranquilo que te van a ayudar en ese proceso y si no, hay una comunidad de testers que te va a dar una mano, ¿no? Pero en el trabajo te contratan sabiendo que sos junior, así que no te preocupes por eso. Yo te agregaría ahí que el tester también es un tema que nace desde la conciencia de que se vuelve prácticamente como una filosofía de nosotros, ¿cierto? Yo entiendo que como tester voy a aportar a la sociedad porque lo que yo quiero es ayudar a que los clientes tengan unas soluciones de valor, que esas soluciones generen confianza, que las personas que la utilizan, que son van a estar tranquilos porque su aplicación va a estar segura, porque no los va a dejar colgados en un restaurante, porque el dinero no se les va a perder. Creo que también empecemos porque sea como cuando uno estudia medicina, ¿cierto? Yo quiero estudiar medicina porque quiero salvar vidas. Entonces, en este caso, yo quiero ser tester es porque quiero hacer esto, ¿cierto? Quiero aportar también a la sociedad desde el rol que realizo. Ya lo demás es empezar a aprender un poco el conocimiento de las diferentes herramientas que pueden existir en la carrera del testing. Bueno, por acá hay otra pregunta y es, ¿automatizar AS400 es viable? Bueno, creo que esa es un poco para mí. Sí, es viable, particularmente lo hemos hecho. Existen herramientas comerciales que se integran a este tipo de tecnologías, pero también hay herramientas open source que lo permiten.
¿Qué es lo que debes de tener en cuenta para automatizar S400? La terminal emuladora que estás usando. Dependiendo de la terminal emuladora que estés utilizando, te va a direccionar hacia el lenguaje y hacia los objetos y hacia las librerías que debes de utilizar. ¿Cierto? Entre algunas, como para nombrar algunas, están las de IBM, que son viables de automatizar, o está una de Microsoft, que se llama MyExtra, que también es viable de automatizar. ¿Cierto? Hay otras genéricas, pero digamos que eso es lo que te va a determinar la viabilidad, pero sí, y es viable, es muy fácil. El S400 se mueve solo sobre cinco eventos, lo que lo hace muy viable a automatizar y muy eficiente por el nivel de respuesta que da y es muy estable. Bueno, por aquí hay otra pregunta es, a ver... ¿qué opinan de Cypress? Bueno, en esa sí no quisiera ahondar mucho. Hay una pregunta sobre un framework particular, Cypress. No sé si lo has escuchado nadie. ¿Qué opinamos sobre él? Eh, pero no sé si lo hayas escuchado. Lo escuché, lo vi, me parece que está muy orientado a desarrollo, pero el técnico sos vos, así que no voy a emitir opiniones al respecto. Sí, no, es una pregunta un poco más amplia, digamos, de lo técnico, que digamos que el tiempo no lo tenemos, pero podemos decir que Cypress hace parte de uno de los tantos frameworks que tenemos para probar. Es muy útil para aquellas aplicaciones que están basadas en JavaScript, estas tecnologías nuevas de aplicaciones en React, en Angular. Entonces, digamos que también va muy ligado a nuestra interés o nuestra facilidad de manejar otro tipo de lenguajes excepto de Java o Python, como mencionabas hace un momento. Bueno, no, creo que esta última pregunta, para redondear, digamos, casi todas las preguntas que tenemos acá van orientadas hacia cómo fortalezco mi perfil, cómo puedo yo saber si estoy preparado, por dónde abordar mi proceso de desarrollo, cómo identificar temas de automatización. Entonces, en términos generales, lo que concluimos es que la automatización es un tema supremamente necesario que debemos de incluir en nuestras estrategias, que a través de ella podemos generar la eficiencia y demostrar un valor, el valor que realmente realizamos nosotros a través del testing. Entonces, no le tengamos temor. Si yo no sé desarrollar, si yo no conozco una herramienta particular, no significa que no pueda apoyarme en alguien que sí lo tenga. Y a la final, dar los mismos resultados sin tirar una línea de código. Entonces, la invitación es a estudiar, aprender. Nadia, muchas gracias por este espacio que nos diste, gracias a todas las personas que se conectaron. Aquí tiene un servidor en Choquer para las preguntas y dudas que tengan. Con Nadia también la podemos seguir también en sus redes y en sus cursos también. Entonces, muchas gracias a todos. No sé, Nadia, si quieres decir algo final. Gracias de nuevo por la invitación. Este tipo de actividades, la verdad que a mí me encantan. Los espero a todos por mi canal de YouTube y, bueno, por los cursos de Udemy y por todo, LinkedIn y todas las redes sociales, incluso por acá, por Instagram. Los que no me siguen están más que invitados a seguirme. Eh, Nada, muy contenta de estar con ustedes y si estamos celebrando el mes del tester, entonces feliz día para todos los que se conectaron. Feliz mes. Listo, muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.